Oración milagrosa de la mañana con el Salmo 23 revela el cuidado divino en tu angustia día en el pequeño pueblo de Valle de Luz, donde las montañas parecen tocar el cielo y el aire se llena de una paz sobrenatural. Un joven llamado Juan estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida. Su madre, la mujer que le enseñó a amar y confiar en el Señor, se encontraba gravemente enferma, luchando contra una sombra que los médicos habían desahuciado. En cada rincón de su hogar, se sentía la ausencia de la fortaleza que tantas veces había inspirado a su familia. Juan alzaba sus ojos al cielo, tratando de entender por qué el Todopoderoso permitía tal sufrimiento. El Señor es mi pastor, nada me falta, solía cantar su madre, pero ahora esas palabras parecían un eco lejano. La iglesia del pueblo estaba llena, cada banco reverberaba con la voz del pastor Sergio que recordaba el Salmo 23. Una atmósfera tensa, casi palpable, se cernía sobre los fieles, y cada oración que se elevaba en susurros era como una súplica desesperada al cielo. Mientras las velas titilaban, Juan sentía el vacío en su corazón. La angustia lo consumía y al mismo tiempo, le empujaba a buscar respuestas en lugares oscuros. Dios, ¿por qué no escuchas?, clamaba en su interior. Pero esa noche, mientras observaba a su madre, se sintió sobrecogido por un susurro suave como un canto de ángeles: tu madre sanará, solo confía. Era como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Esperanza, un rayo luminoso irrumpía en medio de su desesperación. En su corazón, el Salmo 23 comenzó a cobrar vida. Justo cuando la luna brillaba intensamente por la ventana, decidió reunir a su familia. Las manos entrelazadas, corazones vibrantes, comenzaron a recitar aquellas palabras que habían sido su ancla. Mientras su voz se entrelazaba con las de sus seres queridos, una calma indescriptible envolvió la habitación. La luz parecía entrar, atravesando las paredes, como si el cielo mismo estuviera escuchando. Los rostros se iluminaban, lágrimas de esperanza brotaban y el ambiente se llenó con un abrazo divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La mañana siguiente llegó con un silencio expectante. De repente un suave murmullo como viento entre los árboles rompió la quietud. Juan se acercó, su corazón palpitante de emoción. La madre, luchando en el sueño de la enfermedad, pareció despertar. Sus ojos se abrieron lentamente y una sonrisa brotó en su rostro. El júbilo inicial se detenía en el aire. Juan y su familia estaban incrédulos, pero sus almas sabían que lo imposible estaba sucediendo. Sin embargo, un nuevo desafío acechaba en la sombra. A pesar del milagro, una inquietud crecía en el corazón de Juan. ¿Por qué la lucha no se había terminado? La historia de la fe de Juan estaba apenas comenzando, y mientras el pueblo celebraba, una pregunta resonaba en su interior: ¿qué más tenía Dios preparado para él? El misterio divino aún no revelado lo llevaba a un nuevo capítulo de su vida. La luz brillaba, pero las sombras no habían desaparecido por completo. La luz del nuevo día despertó en Valle de Luz, pero también lo hizo un inquietante sentimiento en el corazón de Juan. Si bien su madre había recobrado la conciencia, el espectro de la enfermedad aún seguía presente, latente en cada sombra del hogar. Mientras el aroma del café recién hecho envolvía la cocina, Juan no podía evitar mirar hacia la ventana, preguntándose cuáles serían los pasos que Dios había trazado para él y su familia. La comunidad estaba en alabanza, el sonido de risas llenaba el aire, pero Juan sentía un nudo en su pecho. Era como si la sanación de su madre no fuera más que un pequeño destello en medio de una tormenta oscura. Cada conversación que escuchaba deseaba arrebatarle el peso de la duda que lo seguía como una sombra. Decidió salir a caminar por el sendero que serpenteaba entre los árboles. La naturaleza rodeaba el pueblo con un abrazo de esplendor, y el canto de los pájaros pareció resonar en su corazón, recordándole que incluso entre las tempestuosas etapas de la vida, había belleza. En ese momento una voz en su interior le decía que la confianza era un acto de valentía. Confía en el Señor, aunque todo parezca perdido, resonaba en su mente como una afirmación poderosa. Mientras Juan continuaba su paseo, encontró a doña Clara,
una anciana del pueblo que siempre llevaba una sonrisa en su rostro. Al verla, sintió como si una luz radiante emanara de ella. Juanito, dijo con voz suave, ¿has escuchado lo que dicen los salmos? A veces la fe requiere que caminemos en la oscuridad, pero no estás solo. Hay un plan divino en cada situación. Nunca lo olvides, sus palabras resonaron en su alma. Había abandonado el refugio de la oración y el Salmo 23 en busca de respuestas. Decidió que era hora de volver a esa fuente de esperanza. Se despidió y regresó a casa, su corazón un poco más ligero, con la determinación de reunir a su familia una vez más. Esta vez, no solo para recitar las palabras del Salmo, sino para buscar una conexión más profunda, ese sustento que tanto necesitaban. Cuando su familia se reunió, Juan tomó la mano de su madre. Ella, aunque frágil, irradiaba una paz que solo la presencia del Espíritu Santo puede traer. Comenzaron a orar. Juan invitó a cada uno a compartir lo que sentían, sus anhelos, temores y sus esperanzas. La sala se llenó de palabras que eran un reflejo de sus corazones, de historias y experiencias que parecían entrelazarse como hilos de un tapiz divino. Al terminar, Juan miró a su madre y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mami, dijo, vos eres mi luz y mi fuerza, y hoy he decidido descansar en esa promesa del Señor. Creo que algo grande está por venir. La familia sonrió como un solo cuerpo, unida en la fe, dispuesta a enfrentar lo que venga. Sin embargo, en el fondo, Juan no podía quitarse la sensación de que la verdadera prueba estaba por comenzar. Mientras abrazaban la calidez del amor familiar, una pregunta empezaba a formarse en su mente: ¿qué desafío tendría que enfrentar para poder experimentar esa fe que tanto deseaba? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un nuevo aire, un aire de transformación. ¿Sería el próximo paso un llamado a algo más grande? ¿Estaba preparado para enfrentar lo desconocido? La historia de Juan apenas comenzaba, y con ella, la revelación de un propósito divino. La luz estaba despejando la niebla, pero el camino que llevaba a la verdad aún estaba lleno de misterios. El día siguió su curso en el Valle de Luz, y Juan se sentía diferente. Había regresado a casa con la fe renovada tras esas conversaciones llenas de calor y amor familiar. Sin embargo, las dudas no se disiparon por completo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Juan no podía evitar mirar hacia el cielo, donde las estrellas brillaban intensamente. Se preguntaba si algún día también él podría brillar así, iluminando los caminos oscuros de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad seguía vibrante, apoyándose unos a otros en tiempos difíciles. Pero Juan sentía que su espíritu estaba al borde de un abismo. Decidió asistir a un grupo de oración en la iglesia. La idea de compartir sus luchas con otros le resultó extraña pero a la vez reconfortante. Tal vez ahí encontraría la respuesta que tanto anhelaba. Esa noche, las bancas de la iglesia estaban llenas. Las luces cálidas creaban un ambiente de paz y esperanza. La pastora, con voz serena, comenzó a compartir un mensaje que resonaba profundamente en el corazón de Juan. El Salmo 23 es más que un pasaje, es una declaración de confianza en Dios. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Cada una de sus palabras era como un bálsamo para su alma herida. Al finalizar el culto, la pastora invitó a todos a formar un círculo. Juan se sintió llamado a participar. En ese momento, una joven a su lado empezó a compartir sus propias luchas. Al escucharla, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Juan. No estaba solo. Allí en ese círculo, había un grupo de hermanos que también atravesaban tormentas, la mayoría con historias que parecían salir de su propio corazón. La vulnerabilidad y la unidad en sus palabras le dieron fuerza. Decidió que tenía que compartir lo que sentía. Con el corazón palpitante, Juan empezó a hablar. Desde la sanación de mi mamá, he tenido miedo. Miedo a lo que viene, a perderla, a cargar con el peso de la incertidumbre. Pero aquí estoy, buscando el apoyo de ustedes y de Dios. Las palabras fluyeron de su interior como un río desbordado. Ver las caras de comprensión lo animó. No era solo su lucha, era de todos. La oración que siguió fue un momento de intensidad espiritual. Las manos se unieron y los corazones se entrelazaron en un espíritu de unidad. Hombres y mujeres empezaron a clamar al Señor, invocando el Salmo 23, pidiendo su protección y guía. En medio de esas voces, Juan sintió como una ola de paz empezaba a envolverlo.
Te confío mis miedos, Señor, murmuró con fe resurgente, guíame en este camino, aunque no vea el final. Mientras la pastora cerraba la oración, Juan supo que algo poderoso había cambiado en él. Había entregado su carga y se sentía más ligero. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud comenzaba a formarse. Un susurro en su alma le decía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El viento sopló nuevamente, y Juan sintió un escalofrío que atravesó su cuerpo. ¿Sería este el momento donde Dios revelaría su propósito en su vida? Las estrellas que antes le parecían distantes ahora brillaban con una claridad nueva, como si sus destinos estuvieran intrínsecamente conectados. El viaje apenas comenzaba, se quedó mirando hacia el cielo, y una pregunta llena de anhelo se instaló en su corazón: ¿qué milagro estaría por manifestarse en su vida y la de su familia? ¿Estaba por recibir la respuesta que tanto había deseado? Una nueva etapa de su historia apenas empezaba. La mañana llegó iluminada por un sol cálido que acariciaba el valle de luz. Juan se despertó con una mezcla de esperanza y ansiedad. La conversación de la noche anterior aún resonaba en sus oídos, y el murmullo del canto de los pájaros lo instaba a levantarse con fervor. Hoy puede ser el día, pensó mientras se preparaba para un nuevo encuentro en la iglesia. Durante el desayuno, su madre lo miró con una sonrisa serena. Había algo en sus ojos que le decía que ella también sentía el cambio, como si una brisa fresca de esperanza soplara entre ellos. ¿Estás listo para la reunión de hoy, hijo?, le preguntó su voz cargada de amor. Juan asintió. Era el momento perfecto para llevar su preocupación al grupo. Compartir en oración era un acto de fe que le reconfortaba, un hilo que lo uniría más a su comunidad. Al llegar a la iglesia, se sintió envuelto nuevamente por un ambiente familiar. Las risas y los abrazos lo recibieron como un abrazo cálido. Aquí era donde encontraba fuerza, donde cada corazón latiendo en unidad le recordaba que no estaba solo en su lucha. La pastora comenzó la reunión, su voz resonante con palabras de aliento. Hoy vamos a meditar nuevamente en el Salmo 23. Recordemos que aunque pase por valles oscuros, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Cada mención del Salmo le hacía cosquillas en el alma. Era como si cada línea del texto se grabara profundamente en su corazón, ofreciendo claridad a sus miedos. Cuando llegó el momento de la oración, el círculo de hermanos se formó. Juan tomó una respiración profunda, sintiendo la energía colectiva elevarse. Se sintió inspirado a hablar nuevamente, su voz temblando de emoción. Quiero que todos unamos nuestras voces. Les pido que oremos por la salud de mi madre, pero también por mi propio corazón. Necesito que el Señor me muestre el camino. Las palabras salieron de su boca sinceramente. Juan sabía que había una carga que debía dejar ir, pero la fe aún le costaba. El silencio que siguió estaba cargado de amor. Cada hermano a su lado se unió en oración, levantando sus voces como un solo coro celestial. Había algo sagrado en esa unión que hacía que cada palabra pareciera flotar en el aire. Juan sintió como una mano cálida le rodeaba el hombro. Era Alejandra, otra de las participantes, quien lo miraba con cariño y confianza. Estamos contigo, hermano. Juntos somos más fuertes, le dijo. La energía espiritual era palpable. Juan cerró los ojos y permitió que las lágrimas fluyeran, lavando su ansiedad, dejando espacio a la paz que rápidamente se asentaba en su corazón. En ese instante supo que el miedo no podía permanecer donde la fe reinaba, donde la unión de almas lo hacía más fuerte. Cuando la oración terminó, el ambiente estaba lleno de una paz indescriptible. Juan sentía que una parte de su carga había sido compartida. Se prometió seguir confiando, no solo en Dios, sino también en el poder de su comunidad. Mientras se despedían, la pastora lo miró y le dijo: recuerda, hermano, la fe no elimina las sombras, pero la luz de Dios siempre te guiará a través de ellas. Sus palabras se grabaron en su mente como una enseñanza que llevaría consigo. Al salir de la iglesia, el cielo se había despejado por completo y las estrellas aún brillaban en lo alto, recordándole que cada amanecer traía nuevas esperanzas. Sin embargo, la inquietud que había sentido anoche no había desaparecido del todo. La prueba que lo estaba esperando seguía ahí, en algún lugar del futuro. En medio de su reflexión, Juan sintió que una nueva chispa de valentía había nacido en él. Algo extraordinario estaba por suceder, pero él no podía imaginar lo que Dios tenía planeado. La pregunta pululaba en su mente: ¿cómo revelaría Dios su poder en su vida y en la vida de su madre? Mientras caminaba por el sendero de tierra, sus pensamientos se agolpaban.
Una oración brotó de su corazón: Señor, confío en que tendrás el control. Muéstrame el camino. La jornada apenas comenzaba, y el anhelo de conocer el propósito divino ardía en su interior. ¿Qué milagro aguardaba en los próximos días? El día comenzó con la suave melodía de la brisa entre los árboles. Juan despertó con la esperanza de un nuevo amanecer, llevando consigo las oraciones del día anterior. Su corazón latía un poco más rápido, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Mientras tomaba su desayuno, el aroma del café recién hecho parecía infundirle vigor. Su madre, con su usual ternura, puso su mano sobre la suya. «Hijo, hoy es un buen día para establecer una nueva conexión con Dios», le dijo. Las palabras de su madre lo llenaron de una energía especial. A veces la calidez de una mano podía transformar la perspectiva de todo. Juan cerró los ojos por un breve instante agradeciendo el regalo de ese momento y pidiendo que su madre continuara recibiendo la paz que tanto necesitaba. Mientras se dirigía a la iglesia, sintió como el sol lo abrazaba. La comunidad se reunía nuevamente y con cada paso, su ansiedad parecía desvanecerse como el rocío al rincón del día. Al entrar, el sonido de risas y abrazos lo envolvió cálidamente. Este era su refugio, un lugar donde podía ser él mismo, donde podía compartir no solo sus preocupaciones, sino también sus sueños. La pastora comenzó la reunión, notando en los rostros de su congregación una mezcla de inquietud y anhelo. «Hoy quiero que absolutamente todos sintamos la presencia de Dios aquí, como un abrazo», dijo alzando las manos. Juan sintió que la emoción le llenaba los ojos. Había una conexión genuina en cada mirada, como un hilo invisible que unía sus corazones. Cuando llegó el momento de la oración, Juan no dudó. Se levantó con una claridad que le sorprendió. «Quiero que oremos no solo por mi madre, sino también por la fe de todos nosotros. Necesitamos esa luz que nos guiará en la oscuridad», expresó, sintiendo que cada sílaba resonaba entre los presentes. Las voces se elevaron al unísono, creando un coro vibrante. Juan sintió esa energía en su pecho como si flotara en alas de alabanzas. Aquella unión, aquel clamor colectivo por ayuda y esperanza, era el motor que su espíritu necesitaba. El peso que sentía empezó a desvanecerse, y una sanadora serenidad lo envolvió. Mientras la oración avanzaba, la pastora llevó el salmo a la mente de todos. «Recordemos que somos guiados por su vara y su cayado. Esa guía es real y fuerte en cada paso que damos», repetía. Las palabras parecían grabarse a fuego en el alma de Juan, dándole alas al corazón. Quizás no solo su madre necesitaba sanación, él también requería restauración en su fe. Al finalizar, la comunidad se abrazó una vez más, y Juan, sintiendo un impulso interior, se acercó a Alejandra. «¿Te gustaría compartir algo sobre tu camino en la fe?», le preguntó, curioso por las experiencias que la habían formado. Su respuesta lo sorprendió. «La fe siempre viene acompañada de pruebas. Pero en cada prueba he encontrado la luz que me guía», dijo con una sonrisa llena de confianza. La tarde transcurrió entre charlas y momentos de reflexión. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud aún persistía. Juan miraba hacia el horizonte planteándose una pregunta: ¿estamos realmente preparados para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros? Esa noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, decidió llevar su sensación de incertidumbre a la oración. «Señor, ¿qué te gustaría que entendiera? ¿Cómo puedo ser un instrumento de tu propósito? Hoy me entrego en tus manos, con mi corazón y mis miedos». Las estrellas parecían titilar con una respuesta, y una brisa suave le acarició el rostro como un susurro divino. La fe de Juan se expandía y con ella, la expectativa de un milagro inminente. La noche prometía algo especial, un giro inesperado que podría desatar una transformación. Mientras se preparaba para dormir, una luz brilló en el silencio de su habitación. ¿Qué revelación tendría Dios para él en los días venideros? ¿Podría ser que la respuesta a sus oraciones ya estaba en camino? El deseo de descubrirlo ardía en su interior como un arroyo de fuego que nunca se extingue. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, como si el mundo entero hubiera sido limpiado y renovado por la noche. Juan se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, y un nuevo fervor lo impulsó a levantarse. Sintió en el fondo de su ser, que esta era la mañana de la revelación. Se sentó en su cama, cerró los ojos y respiró profundamente.
Señor, dame claridad, susurró. Esa simple oración se convirtió en su anhelo más profundo. No solo quería respuestas, deseaba una conexión íntima con aquel que era la fuente de su esperanza. Después de vestirse y hacer su desayuno, salió al pequeño patio de su casa. En la quietud de la mañana, rodeado de hojas brillantes y flores que cobraban vida, sintió que cada elemento de la creación lo miraba con expectación. ¿Qué quieres que vea, Dios?, preguntó mientras su corazón palpitaba con una mezcla de curiosidad y fe. Decidió caminar hacia el parque donde se reunía su comunidad. En camino, la certeza de que algo especial iba a suceder lo acompañaba. Observó a sus vecinos que se preparaban para el día, los niños que correteaban, las madres que llamaban a sus pequeños, y los ancianos sentados en bancos, aplaudiendo la vida que había a su alrededor. Todo está interconectado, pensó Juan. Como un tejido que se entrelaza con el amor de Dios. Al llegar al parque se encontró con Alejandra. Su sonrisa brillaba como el sol que ya había elevado su luz. Juan, hoy sentí algo especial al despertar. Como si Dios estuviera listo para mostrarnos su poder, comentó, y sus palabras resonaron con fuerza en su espíritu. Ambos se sentaron bajo la sombra de un gran árbol, donde la pastora los encontró poco después. Hoy, quiero que abramos nuestros corazones, comenzó. Quiero que recordemos el Salmo 23, porque a lo largo de nuestras vidas, a menudo nos sentimos perdidos, ¿verdad? La pastora siguió: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Juan sintió que cada palabra era un bálsamo para su alma. Esa promesa de cercanía y guía se convertía en una luz en su oscuridad. Era como si cada sílaba le hablara directamente a su angustia. Pensó en su madre, en su propia lucha, y su fe se reafirmó como nunca antes. Luego, la pastora invitó a todos a compartir sus angustias y necesidades. Juan sintió un fuego en su interior. No solo quiero orar por mí, sino que quiero ser un canal de bendición, dijo con valentía. Mientras oraban, la atmósfera se hizo pesada, como si cada palabra estuviera impregnada de un propósito divino. La congregación unió sus voces y corazones, pidiendo paz y claridad. En medio de esa unión, una presencia firme envolvió a Juan. Una voz interna le susurró: no temas, estoy contigo. Una emoción desbordante emergió en su pecho. Quizás no solo era su madre quien necesitaba de esa luz, sino que él mismo estaba siendo llamado a un nuevo nivel de fe. Al finalizar la oración, un silencio sagrado envolvió el parque. Todos miraron hacia arriba, donde las nubes parecían dibujar formas de paz y esperanza. Juan sintió que el cielo mismo estaba respondiendo a sus súplicas. La pastora rompió el silencio: saben, a veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero nunca está lejos. Hoy hemos sido testigos de su cuidado. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Alejandra se volvió hacia Juan y le dijo: ¿crees que hemos visto la última de las bendiciones? Quizás lo mejor aún esté por venir. Las palabras de Alejandra lo hicieron sonreír, pero también encendieron una chispa de curiosidad en su interior. ¿Qué más tenía preparado Dios para ellos? La incertidumbre de lo que vendría lo dejó intrigado y emocionado al mismo tiempo. Mientras regresaba a casa, con el eco de las oraciones flotando en su cabeza, Juan no pudo evitar preguntarse: ¿estamos realmente listos para la revelación de su propósito? Hoy hemos dado un paso, pero ¿quién sabe qué más se acerca? Juan no podía deshacerse de la energía que lo envolvía desde aquel encuentro en el parque. Aunque las horas avanzaban, el anhelo de descubrir más de Dios le mantenía alerta. Esa sensación exaltante lo impulsó a buscar un momento de soledad, un espacio donde su conexión con el Creador pudiera profundizarse aún más. Cerró la puerta de su casa, se sentó en su lugar favorito, un viejo banco de madera en su jardín. Apenas había unas pocas flores aún en espera de florecer, pero cada una tenía su encanto. La brisa suave acariciaba su rostro y en ese silencio, se sintió rodeado de la presencia divina. Aquí estoy, Señor, dijo sintiendo su espíritu ligero. Abrió la Biblia que había traído consigo y como si fuera una brújula, sus ojos se posaron en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, en tiempos de angustia. Las palabras parecían danzar en su mente. Algo en su interior le susurraba que este pasaje tenía un mensaje vital para él, un recordatorio de que en medio de sus luchas Dios era su baluarte. Mientras meditaba en el significado de esa promesa, tragó saliva, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Quería entender cómo aplicar esa verdad en su vida, especialmente en el momento delicado por el que pasaba su madre.
¿Cómo puedo ser refugio para ella también? Musitó al aire, luego una imagen se iluminó en su mente, un lugar cálido, un hogar, el abrazo de una madre. Juan comprendió que el refugio no solo era recibir, también podía ofrecerlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Fue entonces cuando la idea le llegó, invitar a su madre a vivir con él. A ese pensamiento su corazón se llenó de esperanza. Su madre no solo necesitaba atención, ella deseaba conectarse, sentirse amada, y él podía brindarle ese espacio seguro. Con una determinación renovada, se levantó. La pregunta de Alejandra resonaba en su mente, ¿lo mejor aún está por venir? De pronto se sintió lleno de una luminosa expectativa. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. El sonido del timbre resonaba, y al otro lado, una voz dulce respondió, «Hola, hijo». Juan sintió un cosquilleo de emoción. «Mamá, he estado pensando en ti. Me gustaría que vinieras a quedarte conmigo. Quiero cuidar de ti más que nada en el mundo». Hubo un breve silencio, un susurro del alma que atravesó la distancia entre ellos. «¿De verdad, Juan? ¿Crees que eso es lo mejor?», preguntó ella, algo incrédula. «Sí, creo que es un paso hacia nuevas bendiciones. Dios nos está uniendo y no quiero perder esta oportunidad», respondió él con firmeza. Poco a poco, las palabras de su madre se tornaron en risas, y eso fue como música a sus oídos. Al terminar la conversación, Juan se sintió más ligero, como si una pesadez hubiera sido levantada de sus hombros. «Dios, gracias por este nuevo camino», susurró con un corazón agradecido, con el cielo atardeciendo a su alrededor, una intensa paz lo envolvía. Pero profundo en su ser, supo que esto era solo el principio. Si Dios estaba actuando en su vida de formas tan asombrosas, ¿qué más tenía preparado? Todo comenzó a tomar forma, un lugar donde podría abrazar a su madre y llenar su hogar de amor. Sin embargo, aún había un silencio en su interior. Esa pequeña inquietud batía en su pecho, ¿habrá más desafíos por delante? ¿Está Dios realmente guiándome a través de lo desconocido? Mientras contemplaba la dirección que su vida podía tomar, se preguntó si estaba preparado para los pasos que debía seguir. Las nubes se teñían de oro bajo el sol poniente y él sabía que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón expectante, Juan se dispuso a esperar. La promesa de nuevas revelaciones danzaba en el aire. ¿Cuál sería el siguiente paso en su caminar de fe? La mañana llegó con un suave manto de luz que se filtraba entre las ramas del jardín de Juan. El canto de los pájaros resonaba en el aire, y la frescura del nuevo día traía consigo una sensación renovada de esperanza. Era momento de poner en práctica las decisiones que había tomado la noche anterior. Con el corazón palpitante decidió que el día comenzaría con una oración. Se acercó a su pequeño altar, un rincón que había creado en el jardín, donde colocaba una vela y algunas flores. Se arrodilló, sintiendo la tierra fresca bajo sus rodillas, y cerró los ojos. «Señor, aquí estoy de nuevo. Te agradezco por tu amor y por las bendiciones que has traído a mi vida. Hoy quiero entregarme completamente a ti». Con cada palabra, la paz lo envolvía más y más. Recordó el Salmo 23, ese poema que hablaba de la guía y el cuidado divino. «El Señor es mi pastor, nada me falta», murmuró para sí mismo, sintiendo que esas palabras lo llenaban no solo de fuerza, sino de confianza. Aquella promesa le hacía sentir que no estaba solo en su camino. En su mente visualizaba a su madre, imagine su alegría al llegar a su hogar, el refugio que tanto necesitaba. Al levantarse, Juan sintió un impulso de acción. Tenía que prepararse para recibir a su madre, y eso incluía limpiar su hogar, pero también su corazón y su mente. Cada rincón de la casa debía reflejar el amor que deseaba compartir. Con energía renovada, comenzó a ordenar, a organizar en un ritual casi sagrado, donde cada objeto era tocado con la intención de ofrecer un espacio de calidez y confort. Mientras trabajaba, su mente viajaba entre recuerdos de su infancia, momentos de alegría y risas compartidas con su madre. Vino a su memoria el perfume familiar de sus abrazos, la ternura con la que siempre cuidaba de él. «Señor, ayúdame a ser un buen hijo», oraba en silencio, «quiero ser el refugio que ella necesita». Al atardecer, mientras la luz dorada se desvanecía, Juan se sentó a contemplar su labor. Cada habitación estaba plena de luz y vida. Había hecho lo posible para que al cruzar la puerta, su madre sintiera que regresaba a casa. Sin embargo, una vez más, esa inquietud lo atravesó. ¿Es esto suficiente?
¿Tengo lo que se necesita para ser ese refugio? La duda lo golpeó con intensidad, de repente el sonido de su teléfono rompió la quietud de sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandra: Juan, quiero ayudarte con lo que necesites. Juntos podemos crear ese hogar lleno de amor. Al leer esas palabras, su corazón dio un vuelco. ¡Qué alivio! La comunidad y los amigos podían ser parte de su viaje, un regalo inesperado. Sintió que Dios estaba trabajando no solo a través de él, sino también a su alrededor. Esa red de apoyo era quizás el refugio más grande que podía recibir. Y entonces recordó algo que había escuchado: no estamos solos en nuestra lucha, Dios pone a personas en nuestro camino para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos. Esa conexión divina, ese amor que experimentaba, no podía ser solo para él. Tenía que compartirlo. Se volvió a arrodillar, esta vez no solo en agradecimiento sino también en dedicación. Señor, hazme un canal de tu amor. Que no solo mi casa sea un refugio para mi madre, sino también para aquellos que lo necesiten. Juan sintió en su pecho una luz brillante. Como si en ese momento todo cobrara sentido. Pero a la vez, una nueva inquietud florecía: ¿cómo se verá el camino a seguir? ¿Qué cambios emocionales debo enfrentar cuando su vida entre a la mía de nuevo? Sus pensamientos hicieron eco en el silencio, mientras la luna comenzaba a asomarse, parecía observarlo. La promesa de un viaje transformador iluminaba la noche. Y en su corazón, una pregunta emergió, una profunda: ¿qué sorpresas tiene Dios reservadas en este nuevo capítulo? La mañana siguiente amaneció con un brillo especial. La luz danzaba entre las hojas, y el canto de los pájaros sonaba como un suave recordatorio de la promesa de un nuevo comienzo. Juan despertó con el corazón lleno de un anhelo renovado. Había sentido una conexión poderosa con Dios la noche anterior, y esa experiencia aún vibraba en su interior. Decidió que la primera acción del día sería agradecimiento. Se arrodilló una vez más en su altar, esa pequeña porción de tierra que había consagrado como un lugar de paz. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, dijo en voz alta, sintiendo que cada palabra, con cada exhalación, lo acercaba más a la presencia divina. Mientras oraba, una idea comenzó a gestarse en su mente. Aquella luz que había sentido, ese amor que le había recorrido el cuerpo, debía fluir hacia los demás. Quizás pueda compartir lo que he recibido, pensó. Sintió que su hogar podría ser un lugar no solo de refugio para su madre, sino también un corazón abierto para aquellos que estuvieran pasando por momentos difíciles. Luego de su oración, Juan se dirigió a la cocina. Al preparar el desayuno, se sentía como un artista en su lienzo. Batió los huevos, cortó frutas y preparó el café con una sonrisa. En cada gesto impartía amor y dedicación. Quería que cuando su madre llegara, no solo tuviera un hogar limpio, sino también uno lleno de atención y cordialidad. Repentinamente su mente se llenó de las enseñanzas que había escuchado de su madre. El amor se sirve en pequeños actos, recordaba su voz tierna mientras imaginaba su feliz llegada. Esa sabiduría simple y profunda lo guiaba. Pero al mismo tiempo una preocupación lo atravesó. ¿Sería realmente capaz de mantener ese hogar lleno de amor? La angustia lo asaltó cuando el teléfono sonó de nuevo. Era una llamada de Alejandra. Luis y yo pasaremos por tu casa esta tarde. Queremos traerte algunas cosas que puedan ayudarte, dijo con la voz cálida que siempre confortaba a Juan. Él, aún temeroso de pedir ayuda, sintió como la calidez de su corazón se expandía. «¡Guau, gracias! No sabía que necesitaba esto hasta ahora», le respondió con una mezcla de alivio y gratitud. A medida que el día avanzaba y el sol elevaba su posición en el cielo, Juan comenzó a preparar su hogar para la llegada de Alejandra y Luis. Entre las risas que compartía con ellos en sus breves mensajes, la energía del amor parecía cambiar la atmósfera de su casa. Con cada objeto que colocaba o cada rayo de sol que entraba por la ventana, sentía que el temor se desvanecía. Era evidente que no estaba solo en esto. Dios lo había rodeado de amigos, gente que querían aportar a la obra de amor que estaba intentando construir. Más tarde, mientras estaba en el jardín, observó hacia el horizonte. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, y en ese instante sintió una paz abrumadora. Su mente divagó a futuros posibles. ¿Qué más tendré que afrontar? ¿Se convertirán estas bendiciones en pruebas? La incertidumbre seguía, pero la culpa se disipaba con cada gesto de amor recibido. Juan miró hacia arriba, hacia el cielo que se iluminaba.
La luna, ahora visible, parecía sonreírle. No podía evitar sentir que tenía un propósito que estaba emergiendo de su interior, como un río que empieza a fluir. Su corazón latía con más fuerza al pensar que esta era una nueva etapa. «Bendíceme, Señor, para ser fuerte ante estos cambios», susurró, la emoción estaba palpitando en sus venas. Sabía que lo que venía podría sorprenderlo. Esa expectativa también contenía una inquietud. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar al abrir su hogar y corazón? Mientras se preparaba para la llegada de sus amigos, la verdadera pregunta emergió en su corazón. ¿Qué transformaciones espirituales surgirían en este camino que apenas comenzaba? El sol se alzaba radiante sobre el valle de luz, y Juan sintió que un aire fresco y renovador invadía su ser. La mañana que tanto esperaba había llegado. Con cada rayo que entraba por la ventana, sentía el amor de Dios envolviéndolo, animándolo a recibir a su madre y a abrazar este nuevo capítulo con esperanza. Aquella mañana hizo un desayuno especial. La cocina, llena del aroma del pan tostado y el café recién hecho, cobraba vida. Juan se sonrió al pensar en la sonrisa que cobraría su madre al entrar. Era un tiempo sagrado, en el que podría ofrecerle calor, amor y un refugio seguro. Mientras batía los huevos, recordó las palabras de su madre: la verdadera sanación empieza en el hogar. Cuando terminó de preparar todo, Juan se detuvo un instante. Cerró los ojos y oró con fervor: Señor, que mi hogar sea un lugar donde tu amor brille intensamente. Que cada rincón resplandezca con tu luz, y que mi madre se sienta en paz. Juan sentía que esa oración provenía de las profundidades de su ser, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. No pasó mucho tiempo cuando escuchó la puerta abrirse. Era su madre. La fragancia del hogar le dio la bienvenida. «Hijo», dijo ella con su voz suave y cálida. Juan se dio la vuelta y casi se quedó sin aliento. Allí estaba su madre con una sonrisa que iluminó su alma. «Mamá», exclamó mientras la abrazaba con fuerza. En ese abrazo sintió la conexión, el poder de la vida y la fe. Se sentaron a la mesa, y cada bocado del desayuno parecía estar sazonado con amor. Compartieron risas, historias y recuerdos. Juan vio cómo poco a poco la alegría comenzaba a reemplazar los momentos de angustia. «Este lugar se siente tan lleno de vida», dijo su madre, mirando a su alrededor. «Es porque hay amor aquí, mami», respondió Juan, sintiendo que cada palabra era verdad. Mientras hablaban, esa inquietud que una vez había agobiado a Juan parecía desvanecerse. La fe lo envolvía como una manta cálida, y comenzó a comprender que su madre necesitaba más que atención, necesitaba conexión. Esa conexión se transformó en un símbolo del cuidado divino. Los días pasaron, y Juan sentía que su hogar se llenaba no solo de amor familiar, sino de amigos que se acercaban a compartir y brindar apoyo. Alejandra y Luis llegaron con regalos para la casa, plantas que llevaban vida y color. Otros amigos pasaron a ayudar, a compartir un café y a orar juntos. El hogar de Juan pronto se convirtió en un centro de esperanza y fe en Valle de Luz. Una noche, mientras contemplaba una fogata al aire libre, rodeado de sus seres queridos, comprendió que la promesa del Salmo 23 había cobrado vida en él. Se sentía guiado y protegido, aunque las sombras aún existieran. Era como si la luz de Dios iluminara los caminos oscuros, mostrándole que la fe no es la ausencia de temor, sino la certeza de que Dios está presente en cada paso. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». La comunidad se unió en oración, y sus corazones latieron como uno solo. Juan sintió como su alma se elevaba al dejar ir los últimos vestigios de temor. En ese momento comprendió que su madre había sido sanada de mucho más que solo su enfermedad, había experimentado la sanación del alma. Los días que siguieron fueron testigos de un milagro más grande. La fe se había manifestado en la vida de Juan, en la de su madre y en toda la comunidad. Había resurgido una esperanza renovada y un propósito divino. Juan se transformó en un líder espiritual, guiando a otros en sus batallas, compartiendo su propio testimonio. La luz brillaba intensamente en el Valle de Luz, y las sombras que alguna vez parecieron insuperables se convirtieron en simples recuerdos. Juan entendió que el verdadero propósito de su vida no era solo la sanación de su madre, sino la invitación de Dios a ser el reflejo de su amor en el mundo. Mientras observaba los atardeceres desde su patio, Juan sentía que la gratitud llenaba su ser. La transformación espiritual en su vida era un eco de lo que Dios había realizado. Los desafíos aún llegarían, pero ahora su confianza no se basaba en lo que veía, sino en su fe en el amor inquebrantable de Dios.
finalmente, desde lo más profundo de su corazón, Juan sabía que su historia no había terminado. Era solo un capítulo en un relato divino que continuaría desarrollándose. Con la certeza en su alma, alzó la vista hacia las estrellas, agradecido por el viaje que lo había llevado a conocer la verdad. Dios siempre es fiel, y su amor alcanza cada rincón de nuestras vidas. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final poderoso, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor. No esperes ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únete a esta misión de fe y amor.